Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Qué es lo que representa este versículo? De dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, dice. Y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este versículo, ¿a qué hace referencia? Este versículo hace referencia, todo lo que está escrito en la Biblia está hablando en el sentido espiritual. Todo lo que está escrito en la Biblia es en sentido espiritual. Entonces, cuando dice dejar al hombre a su padre y a su madre, si se acuerdan, en la Biblia, nuestro Señor Jesucristo, ¿a quién llama padre? Hay personas que de pronto se pusieron un poquito tristes por el video que dice, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Eso está en Mateo 23, versículo 9. Dice, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces hubo alguien que estaba un poquito triste porque hubo varias personas. Porque decían que habían sido criados por su padre adoptivo. No por su padre biológico, sino por su padre adoptivo. Y les tuve que dar la buena noticia. Les dije, bíblicamente, Dios no mira lo que miramos nosotros. Para el ser humano, ¿quién es padre? El que engendra. Para Dios no es así. ¿Sabían esto? Para Dios entonces, ¿quién es padre? Para Dios es padre el que cría. Vamos a mirar. Vamos a mirar primero ese versículo, Mateo 23, 9. ¿Cómo lo dice nuestro Señor Jesucristo? Mateo 23, 9. Mateo capítulo 23, versículo 9. Dice el versículo 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Sabemos que hay personas de diferentes religiones, no es una sola religión, realmente hay muchas religiones que le dicen Padre a alguien en la tierra, pero no se refiere al Padre biológico. Hay nuestro Señor Jesucristo que dijo, no llaméis Padre vuestro. Se está refiriendo a personas que no tienen lazos de consanguinidad. Digamos, dos esposos, él tiene su padre y su madre, y ella tiene su papá y su mamá. Y el papá y la mamá de ella y el papá y la mamá de ella no tienen ninguna relación familiar, ningún parentesco. Entonces ellos dos son esposos, pero no son hermanos de sangre. Entonces estamos hablando por ahora de la parte biológica. Ahorita vamos a hablar de la parte espiritual. Entonces no son hermanos de sangre, son esposos, pero no son hermanos de sangre. Tienen diferentes padres. Entonces, cuando Jesús dijo, no llaméis Padre vuestro, está diciendo a personas que no tienen mismo lazo de consanguinidad. Porque si tienen el mismo lazo de consanguinidad, Jesús mismo habló del papá de Juan, del apóstol Juan, habló del papá de Pedro, así. Entonces, Jesús mismo nombraba el padre, tal persona, hijo de tal. Entonces se está refiriendo al padre biológico. Pero cuando dice, no llaméis Padre vuestro, está diciendo entonces ¿qué otro padre aparte del padre biológico? Está diciendo, no llamen padre de ustedes, personas que no tienen lazo de consanguinidad, no llamen padre a alguien en la tierra, porque uno es vuestro padre, dice la parte segunda de ese versículo, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. El Padre de nosotros, de personas que no tengamos lazos de consanguinidad, está en los cielos. Por consiguiente, nos podemos llamar hermanos. Si tenemos un mismo Padre espiritual, es decir, Dios, nos podemos llamar hermanos. Con eso soy un poco celoso. Generalmente cuando una persona es pecadora, yo le hago una aclaración. Alguien a veces me dice hermano, y yo le digo, disculpe, ¿usted es pecador? Y me dice, sí, claro, todos somos pecadores. Casi siempre la gente contesta así, ¿no?
Le digo, entonces el Padre mío espiritual y el Padre suyo espiritual no es el mismo. Algunos se ofenden, algunos preguntan. Miremos ahora sí, precisamente después de que nuestro Señor Jesucristo dijo, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, entonces Jesús, ¿a quién dice que llamemos Padre? A Dios únicamente. Por eso en la oración no nos enseñó un rezo, que muchas personas tomaron el Padre Nuestro como si fuera un rezo. Padre nuestro que estás en los cielos, y lo repiten, lo repiten. En mi caso, mis padres me enseñaron a repetir y repetir y repetir, que si yo tenía pesadillas o no podía dormir, que repitiera, repitiera. Pero ya mirando la Biblia, Jesús no nos dijo, repitan, no dijo que, es más, Él aclaró, cuando oréis, no uséis vanas repeticiones. O sea, no se aprendan el Padre Nuestro como para recitarlo, no hagan eso. ¿Cuál es la importancia del Padre Nuestro? Si es importante conocerlo, sí es importante saberlo bien, porque es un modelo de cómo debemos orar a Dios. Jesús dijo que cuando oráramos, ¿a quién oráramos? ¿Al Hijo, al Espíritu Santo o a Dios? Al Padre. Dijo, cuando ores, cuando vayan a orar, oren de la siguiente manera. Padre nuestro, que estás en los cielos. Jesús no dijo, cuando oren, oren así. Hijo del Padre o Espíritu Santo. No, no. Así lo dijo, dijo, cuando oren, oren al Padre. ¿Sí sabían que también hay religiones que le oran al Espíritu Santo? ¿Sabían eso? Pero nuestro Señor Jesucristo, cuando miramos la Biblia, en ningún momento dejó, no solamente nuestro Señor Jesucristo, en ningún momento vemos algo que indique en la Biblia orar a alguien diferente al Padre. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo que cuando oráramos al Padre de nosotros, de personas que no tienen lazos de consanguinidad, que está en el cielo. Por eso somos hermanos espiritualmente. Entonces, ya que Él es nuestro Padre, entonces nuestro Señor Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Eso es un versículo que está en la Biblia. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, teniendo el mismo Padre. Pero Dios no es Padre de los pecadores. ¿El de quién es padre? De los justos, dice la palabra. Muestra la palabra, cuando miramos Levítico, les había recomendado, lean Levítico. Cuando leemos Levítico, vemos algo que Dios aborrece y desea quitar del corazón de nosotros, es el pecado. De una vez les voy a contar un secreto, es algo, me voy a adelantar a algo que no es necesario que se diga en este momento, pero lo puedo decir. Cuando ustedes miran Levítico, hay personas que me han dicho, ay, a Dios como que tiene nariz. Hay personas que se han expresado así, Dios como que tiene nariz. Porque en Levítico dice que cuando se hacían el holocausto, cuando se hacía ese tipo de ofrenda, que subía grato olor a Dios. Pero no se refiere a lo que nosotros definimos como olor. Nosotros pensamos como si Dios tuviera esa pituitaria amarilla que recibe la sensación de olor. No es eso. No se refiere a eso. Grato olor, ¿por qué? Porque resulta que esa ofrenda que iba a ser sacrificada, ¿por qué iba a ser sacrificada? Ustedes no sé si se acuerdan cómo era sacrificada esa ofrenda. Rápidamente les voy a explicar. Esa ofrenda tenían que llevarla al sacerdote. La persona misma tenía que imponer manos sobre la ofrenda. Bueno, la ofrenda que tenía que ser sin defecto. ¿Por qué? Porque cuando le imponía manos en la cabeza de la ofrenda, la perfección de ese animalito que iba a morir pasaba a la persona que impuso manos. Y los pecados de la persona que había impuesto manos, los pecados pasaban a ese animalito. Entonces, ese animalito, ¿en qué se convertía? Era un animal perfecto, sin defecto, pero se convertía en pecado, ¿sí? Entonces, cuando Dios ordenaba, no sé si en diferentes países tiene diferentes nombres. En mi país, a un lugar donde sacrifican el ganado, donde sacrifican las ovejas, los cerdos, las vacas, lo llaman matadero. Tal vez en otros países tiene otro nombre, pero creo que entienden a qué me refiero. En esos mataderos cogen al animal y no solamente lo matan, sino que le quitan la piel. Eso se llama desollar, lo desollan, le quitan la piel. Y luego lo parten en sus piezas, lo parten por donde tiene las uniones, lo parten. Entonces,
Cuando miramos en Levítico, lo que ordenó Dios fue que se hiciera eso mismo, que después de que impusieran manos sobre ese animalito, lo degollaran, o sea, tenía que morir desangrado, luego le quitaran la piel, luego lo partieran en piezas y luego lo pusieran todo en el altar del holocausto y lo quemaran. Hay personas que cuando consideran esto piensan como un salvajismo, así lo piensan, pero no. ¿Por qué Dios ordenó de esta manera? ¿Por qué Dios dice que se haga de esta manera? Porque cuando se imponía manos, todos los pecados de esa persona pasaban a ese animalito. ¿Dios a quién ama? Dios ama, sí, al pecador, pero Dios no ama al pecado, Dios aborrece el pecado. Por eso determinó que de esa manera los pecados pudieran ser expiados en esa época. Eso no sirvió. Ya les podría explicar por qué. O sea, eso no era muy efectivo, porque la persona, después de haber sido libre del pecado de esa manera, volvía y se convertía en pecadora. Era una persona que volvía a ser pecadora. Y lo dice en Hebreos. En Hebreos dice que esos sacrificios nunca podían hacer perfecto para siempre al que ofrecía ese tipo de sacrificios. Es decir, la persona quedaba limpia del pecado perfectamente. No. Esos sacrificios limpiaban temporalmente. Por eso, en esta época, hay personas que viven una vida de creencia similar. Eso es vivir por las obras. Cuando una persona va a la iglesia, toma una postura especial, hace una oración especial, después de oír música, llora, siente frío, siente calor, la persona se siente como que ya está bien con Dios. Y sale, uy, gracias a Dios, Dios me perdonó, Dios así. Pero en el transcurso de la semana, ¿cómo se siente? Otra vez pecador. ¿Y qué necesita? Otra vez que llegue el domingo para ir a la iglesia y volver a sentirse libre del pecado. Eso es sombra de lo que se hacía en esa época, que no es perfecto. Eso no puede hacer libre a la persona del pecado para siempre. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que vemos en el matadero y lo que sucedía, o lo que sucedía con esta ofrenda de holocausto? Aparentemente no hay ninguna diferencia, porque tenía que degollarlo para que saliera su sangre y muriera. Luego, una vez que moría, tenían que quitarle la piel. Eso lo hacen también en un matadero. Eso que se hace en un matadero también se hacía en las ofrendas de holocausto que aparece en Levítico 1. Más exactamente Levítico 1, lo que acabo de nombrar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces entre lo que sucedía en un matadero y lo que sucedía en el tabernáculo? Bueno, hay personas que no saben de qué estoy hablando, pero me refiero a las ofrendas que se hacían, o ofrendas de holocausto para expiación de los pecados que se hacían en el tabernáculo, ¿sí? Esa es sombra de lo que se iba a hacer perfectamente con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia entonces entre lo que se hace en el matadero y lo que se hace para ofrecer el holocausto? Aparentemente no hay ninguna diferencia. Se mata al animalito, se le saca su sangre, se derrama toda la sangre. Luego, ¿qué se hace? Luego se le quita la piel, luego se corta en piezas y luego se quema. La única diferencia es que pues, lo que se hace en los mataderos no es para quemarlo, es para vender esas piezas. Pero entonces, ¿por qué se quemaba y por qué dice que subía grato olor? A Dios subía grato olor. No es que Dios tenga nariz, como algunas personas me han dicho. Las personas que me han dicho, ¿acaso Dios tiene nariz? Es como cuando Nicodemo dijo, ¿cómo puede el hombre hacerse pequeño y volverse a meter en el vientre de la madre? Nacer de nuevo no se refiere a eso. Olor grato a Dios no se refiere al olor, a lo que nosotros percibimos como olor con nuestros sentidos, no es eso. Lo que pasa es que la diferencia es que a ese animalito, en el holocausto, previamente se le ponían las manos encima, previamente. Era necesario que se le pusieran las manos encima. Si no se le ponían las manos encima, no había ninguna diferencia con lo que se hace en un matadero. Entonces, esa es la primera diferencia. Se le ponían las manos encima. Entonces, después de que se le ponían las manos encima, ¿qué pasaba? Después de que le ponían las manos encima, ese animal ya no era un animal sin defecto. Ese animal era pecado. Ese animal era pecado. Por eso es que Dios pedía que se le quitara la piel, que se partiera en piezas y que se quemara, ni siquiera que se comiera, que se quemara totalmente. Porque Dios, ¿qué estaba haciendo? Dios, ¿qué estaba viendo ahí? Dios estaba viendo pecado. El pecado que estaba en el hombre, Dios, de tal manera amó Dios al mundo, dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito.
Pero entonces, ya sabemos para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero de tal manera amaba a Dios al hombre, o ama a Dios al hombre, que aborrece el pecado. Es como si, digamos, ustedes tienen un hijo y de pronto a su hijo lo llevan al médico y el médico dice que tiene cáncer. Entonces, ¿ustedes van a amar el cáncer porque está dentro de su hijo? Ustedes saben que ese cáncer le va a quitar la vida. Ustedes saben que el cáncer lo va a matar, lo va a llevar a la muerte. Bueno, en ese caso estamos hablando de muerte física. Para Dios, ¿qué es importante? ¿Por qué Dios ama nuestras almas? Porque Dios nos creó y Dios nos ama. Entonces Dios, ¿qué aborrece? Que el pecado nos haya contaminado, que el pecado nos haya separado de Él. Por eso cuando la persona era libre del pecado, Dios cogía ese animal que era pecado y lo despedazaba. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Muerte. O sea, Dios no veía un animal. O sea, si las personas se imaginan que Dios ordenó que se le quitara la piel y que se partiera, la gente dice, uy, es cruel, Dios es cruel. Así algunas personas se han expresado, pero no es así. No es que Dios sea cruel. Dios, por amor a nosotros, quiere coger el pecado y despedazarlo. Entonces, lo que se hacía en el tabernáculo era eso, era sombra. Es más, bíblicamente existen dos tabernáculos. Moisés, él estuvo en el cielo 40 días, bueno, estuvo en el monte Sinaí, pero ahí Dios le mostró el tabernáculo del cielo. Dios le permitió ver el tabernáculo celestial. Durante 40 días él estuvo memorizando cada detalle. Y le dijo Dios, eso mismo haga. Entonces cuando él estuvo acá ya con el pueblo de Israel, él hizo el tabernáculo tal cual lo que vio allá, él hizo. Pero ese tabernáculo que hay en la tierra es imperfecto, porque todo lo que se hace en la tierra tiene un pasado, un presente y un futuro. Por eso las personas se sienten que de pronto, si uno les dice Jesús llevó el pecado, ellos se sienten, yo lo puedo entender, pero yo no puedo entender los pecados que yo voy a hacer en el futuro. Yo puedo entender, digamos, hasta ahora que usted me explica que Jesús llevó el pecado, yo puedo entender que soy libre de pecado hasta ahora. Así me dice la gente. ¿Por qué? Porque lo están viendo humanamente. Están viendo solamente con el punto de vista humano. El punto de vista humano, en nuestro plano humano, tenemos pasado, presente y futuro. Pero en el cielo no es así. Lo que se hace en el cielo es eterno. Por eso en el tabernáculo celestial, nuestro Señor Jesucristo subió como esa ofrenda que se hizo una vez y para siempre, para librarnos del pecado de una vez por todas. Entonces, primero que todo, ya saben, los pecados tenían que pasar a nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la pregunta que yo muchas veces hago. Cuando alguien me quiere como tentar o solamente quiere como obstaculizar que otra persona escuche, que otras personas reciban la palabra, me dicen, dígame si ustedes diezman, dígame si ustedes ofrecen, me quiere hablar de ese tipo de cosas. Y yo le digo, yo le contesto esa pregunta si usted primero me dice en qué momento pasaron los pecados de toda la humanidad a Jesús. Porque para que Jesús muriera en la cruz, para que pagara el precio de nuestros pecados, nuestro Señor Jesucristo tenía que primero cargar nuestros pecados. Entonces, ese corderito, ¿cuándo cargaba los pecados? Cuando la persona pecadora le ponía las manos encima. Entonces, después Dios determinó, eso lo hacía persona por persona. Imagínense cuántos animalitos tenían que morir, ¿sí? Eran muchos. Entonces Dios determinó una forma en la cual no era necesario que sacrificaran tantos animalitos. Ahora ya no iba a ser la misma persona la que iba a poner las manos, ahora iba a ser el sacerdote y se iba a realizar una vez al año, en el séptimo mes, una vez al año. Entonces, ¿qué hacía el sacerdote? El sacerdote imponía manos sobre el animalito y hacía lo mismo que anteriormente hacía cada pecador, pero esta vez lo hacía el sacerdote. El sacerdote imponía manos en el animalito y los pecados de todo Israel, algunos estaban cenando, otros estarían durmiendo, otros estarían trabajando, cada quien estaría en sus diferentes oficios. El tabernáculo tenía unas paredes de tela, pero eran paredes que impedían que se viera la parte interior. Entonces, y cada uno estaba en su carpa, y había muchas carpas alrededor del tabernáculo. Pero los pecados de todos ellos, sin que ellos se dieran cuenta, sin que ellos fueran conscientes, Dios determinó que cuando el sacerdote imponía manos sobre ese animalito, los pecados de todo el pueblo de Israel pasaban a ese animalito. Y volvía y se hacía el mismo proceso, el mismo holocausto, el mismo sacrificio, ofrenda de holocausto. Pero entonces
¿Qué sucedía con esto? ¿Podía limpiar perfectamente? No, porque a pesar de que se hacía una vez al año, en el momento que se hacía, todos, muy bonito porque ya no tenían que morir un animal por cada uno, no. Ya en ese momento, solo un animalito cargaba los pecados de todo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Pero, ¿cuál era el pero? Al día siguiente ya la gente volvía a ser pecadora, sí, al día siguiente. ¿Y cuando podían volver a ser libres del pecado? Tenían que esperar un año para que se pudiera hacer otra vez ese sacrificio. Entonces Dios determinó la forma perfecta. ¿Cuál es la forma perfecta? Voy a enviar a mi cordero. El cordero que voy a enviar es mi propio hijo. Él va a cargar los pecados de toda la humanidad. Y eso, aunque una parte parece que se está haciendo en la tierra, pero realmente ¿dónde va a ser recibido? En el tabernáculo celestial. Entonces, nuestro Señor Jesucristo tuvo que alguien imponer manos sobre nuestro Señor Jesucristo para que los pecados de toda la humanidad pasaran a nuestro Señor Jesucristo. Ahora viene la pregunta, voy a hacer la pregunta. ¿Sí saben quién fue la persona? Ya saben que en la Biblia hay un versículo que dice, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí saben eso, ¿no? ¿Saben quién es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Muy importante, pecado. ¿Qué es lo que quita el Cordero de Dios? El pecado. ¿De dónde? Del mundo. Ya no lo va a quitar del pueblo de Israel. Ahora la pregunta es, ¿quién es el que iba a imponer, quién fue el que impuso manos sobre nuestro Señor Jesucristo para que los pecados de toda la humanidad pasaran a nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién fue? Viene la pregunta, vamos a ver quién contesta. ¿Quién fue? Sí, nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero la pregunta que estoy haciendo es, ¿quién fue el que impuso manos de... ¡Uy, Violeta! ¡Wow, Joel! Eduardo, sí, efectivamente, las tres respuestas que me han dado fue Juan el Bautista. Si miran Mateo 3, en Mateo 3, vamos a mirar Mateo capítulo 3, versículo 13. Vamos a mirar qué dice ahí. Hay tiempo para hablar, pero hay tiempo para oír. Yo les recomiendo a las personas que no sabían esto, que escuchen. Si en ese momento hablan y hablan, no van a poder recibir. Y la Biblia dice a todos los que le recibieron. Recibir es difícil, porque el ser humano quiere hablar. Dios nos dio 2 oídos para que oigamos y una sola boca para hablar. Y también dice en Eclesiastés, hay tiempo para hablar, pero hay tiempo para escuchar. En este momento, durante estos 5 minutos que quedan, por favor, escuchen. Si alguna persona quiere hablar y le llegan muchos pensamientos y quiero hacer esta pregunta y quiero hacer esta, no las hagan acá. Las preguntas pues las pueden hacer en algunos de los videos. En el último video que se subió, yo miro, sobre todo el último video, que tiene como 2000 visitas, tiene muy pocas preguntas. No lo vayan a hacer en ese video que tiene más de 1 millón de visitas porque hay cientos de preguntas que no he alcanzado a responder. Entonces, aquí, escuchen, ¿vale? Escuchen. Entonces vamos a mirar Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 13. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Juan el Bautista, por su punto de vista, él se opuso. O sea, yo voy a bautizar a Jesús, no tiene sentido. O sea, Juan el Bautista sabía quién era Jesús, ¿sí? Bueno, casi todos los que estaban alrededor no sabían, ni siquiera sus discípulos sabían quién era Jesús. Bueno, un Natanael sí, pero de resto casi nadie sabía quién era Jesús, pero Juan el Bautista sí. Y Juan el Bautista, sabiendo quién era Jesús, cuando vio que Jesús venía a él, que bautíceme. ¿Cómo? Yo necesito ser bautizado por usted y usted viene a que yo lo bautice. Deja ahora, le dijo nuestro Señor Jesucristo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Cuál es la justicia? ¿Cuál es el precio que demanda la justicia? La justicia, Dios no es un juez injusto, Dios es un juez justo y no dejará por inocente al culpable. Estoy nombrando versículos que están en la Biblia. Dios no es un juez injusto, Dios es un juez justo y de ninguna manera dejará por inocente al culpable. Entonces, ¿qué demanda la justicia? El pago de la justicia, ¿cuál es? La ley. La ley nos encerró a todos bajo pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? Muerte.
Entonces la justicia, ¿cómo se satisface? Cuando una persona entra a la cárcel, digamos que, no sé, robó o cometió un asesinato sin culpa, digamos iba conduciendo y murieron personas, pero entonces fue culpado de asesinato no culposo. Esa persona, aunque fue sin culpa, pero fue culpado de asesinato, digamos le dan 10 años de cárcel. Eso es lo que determina la ley humana. Un ejemplo, le dieron esa sentencia, el juez dijo, 10 años. Cuando esa persona ya pasa sus 10 años en la cárcel, ya pagó. Esa persona ya pagó. Entonces, como ya pagó el precio de lo que había hecho, de su pecado, ¿qué debe hacer esa persona? Debe salir. Eso humanamente, pero ahora hablemoslo espiritualmente. Espiritualmente, para que una persona pueda ir al cielo, necesita pagar la paga del pecado. Pero la paga del pecado, ¿cuál es? Muerte. Ya todo el mundo la sabe. La paga del pecado es muerte. Entonces, esa paga del pecado no la podía pagar cualquier persona, porque cualquier persona que la quisiera pagar significa que tenía que ir al infierno. Pero cuando leemos Lucas 16, del versículo 19 en adelante, nadie que entre al infierno puede salir de ahí. Ahí se queda para toda la eternidad. La oportunidad que Dios nos da para que recibamos la salvación es mientras estamos en este cuerpo. Por eso ha dejado que personas como los apóstoles y la iglesia puedan conocer el Evangelio, para que puedan anunciar el Evangelio. Y por eso puso esa tarea, ir y anunciar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Esto que les estoy diciendo en el video de hoy. Bueno, en casi todos los videos, creo que en todos los videos hablamos del Evangelio. Es inevitable, dice la Biblia, la abundancia del corazón habla la boca. Si se darán cuenta, yo no les hablo lo que hablan en el común de las, entre comillas, iglesias. ¿Qué hablan? Solamente cosas motivadoras. Lo mismo, hay gente que se autonombra motivadores profesionales y van a las empresas y los motivan, y las empresas les pagan mucho dinero para que hagan eso, para que motiven a las personas. Resulta que en las iglesias no hay ninguna diferencia. En la mayoría de las que se hacen llamar iglesias dan unas charlas que la gente se siente feliz, la gente sale riéndose, ay, ese pastor tan bonito que habla. Pero no les habló el evangelio. Entraron siendo pecadores tristes y salieron siendo pecadores felices, porque les pusieron música, porque los hicieron llorar, porque les echaron chistes. Pero entraron siendo pecadores y salieron siendo pecadores. Eso no es iglesia. Si una persona entra a un lugar que supuestamente se llama iglesia, entró siendo pecador y salió siendo pecador, qué pena, tengo que decirle directamente, así le duela, eso no es iglesia. Ah, que afuera no, pero es que afuera dice iglesia integral, iglesia principal, iglesia Ebenecer, iglesia, póngale el nombre que le quiera poner. Así diga iglesia con letras de oro. Si una persona entra siendo pecadora, está en el culto, escucha supuestamente la predicación, supuestamente la palabra, y sale siendo pecadora, no estuvo en la iglesia. No estuvo en la iglesia. Uno no va al odontólogo a que le echen chiste, le pongan música y lo hagan feliz. Uno va al odontólogo a que le quite un dolor de muela. Igual, uno a que va a una iglesia a que lo unan con Dios. Para eso tiene que hacer que el pecado deje de estar en esa persona. Eso es la función de un sacerdote, de un pastor. Entonces, cuando Juan el Bautista impuso manos sobre Jesús, se cumplió toda la justicia. Jesús dijo: deja ahora, porque es necesario que así cumplamos toda justicia. Entonces la justicia de Dios se cumplió. Cuando Juan el Bautista puso manos sobre nuestro Señor Jesucristo, los pecados de toda la humanidad pasaron a nuestro Señor Jesucristo. Cuando digo los pecados de toda la humanidad, no me refiero a los de esa época, no. Recuerden, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo fue en el cielo, y lo que se hace en el cielo es eterno. Allá no hay pasado, presente, futuro. No, Jesús es el alfa y la omega, el principio y el fin. Jesús conoce hasta la última persona que va a nacer en el mundo. Él sabe quién fue el primero y Él sabe quién va a ser el último. Nosotros no, porque nosotros estamos supeditados a un cuerpo limitado, un cuerpo que tiene pasado, presente y futuro. Pero lo que hizo Dios fue eterno, fue, como dicen Hebreos, fue una vez y para siempre. Entonces, cuando Juan el Bautista pone las manos sobre él, los pecados de las personas que nacieron en el año 100, en el año 200, en el año 1000, en el año 1500, en el año 2000, supongamos que llegase a existir el año 2100, supongamos. Entonces, en el año 2100, yo no sé si sus tataranietos vayan a nacer en el 2100, pero esas personas que van a nacer en el 2100, las personas que vayan a nacer hasta el último hombre que nazca en este planeta Tierra, eso se llama la humanidad. Entonces Jesús recibió, cuando Juan el Bautista le puso las manos, recibió los pecados de toda la humanidad. Esto es más difícil entenderlo cuando una persona no se puede despojar de su punto de vista humano, que tiene pasado, presente, futuro. Por eso Jesús puso un requisito: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo.
¿Por qué? Porque creyendo a su propio punto de vista nunca va a poder creer. Siempre van a surgirle preguntas, pero yo no puedo entender. Así como Nicodemo, ¿cómo un hombre puede hacerse pequeño y se puede meter en el vientre de su madre? Ay, si Nicodemo hubiera podido negarse a sí mismo, solamente hubiera escuchado a Jesús. Y después de que nuestro Señor Jesucristo le dijo, es necesario nacer de agua y del Espíritu, le hubiera preguntado, ¿cómo hago para nacer de agua y del Espíritu? Pero dense en cuenta que Nicodemo no le preguntó. Nicodemo no le preguntó cómo nazco de agua y del Espíritu. ¿Sí se dan cuenta? ¿En qué se quedó encerrado Nicodemo? En las preguntas que él tenía. Pero ¿cómo puede uno hacerse pequeño y volverse a meter? No podía escuchar a Jesús. Él llegó hasta cierto límite y ahí no podía avanzar. Quedó como en un bucle, quedó ahí dando botes. Sí. Entonces nuestro Señor Jesucristo, Él recibió, cuando Juan el Bautista puso las manos sobre Él, recibió los pecados de toda la humanidad, los suyos, los de su mamá, su papá, su abuelo, su tío, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos. Él recibió los pecados de toda la humanidad. Y cuando estaba en la cruz, el nombre de Jesús, ¿sabe qué significa? Salvador de los pecados. A eso venía. El nombre de Jesús tenía una misión. Él venía a salvarnos de nuestros pecados. No significa Salvador. En teología enseñan que el nombre de Jesús es Salvador. No, el nombre de Jesús es Salvador de los pecados. No se puede omitir ninguna de esas tres palabras que acabo de decir. Salvador de los pecados. Eso es bíblico. Eso es bíblico. Lo pueden ver en Mateo 1:21. Entonces, cuando Jesús estaba en la cruz, dijo, consumado es. Y expiró. ¿Por qué dijo consumado es? Aquello a lo que él venía a hacer, ¿qué es? A quitar el pecado del mundo. Lo hizo, ¿sí? Sea que tú lo creas o no lo creas, sea que tú lo aceptes o no lo aceptes, o lo recibas o no lo recibas, él lo hizo. Si tú no lo puedes recibir, acuérdate de ese versículo que está en Juan 1:12. Mas a todos los que lo recibieron, a todos los que le recibieron, ¿qué es recibirle? Lo que él hizo. ¿Él a qué vino? Él vino a morir por tus pecados. Si tú, después de ver este video, sigues diciendo, claro, si yo soy pecador, todos somos pecadores, ¿quién va a decir que no es pecador? Por supuesto que todos somos pecadores. Muéstrame a alguien que no sea pecador. Si tú te sigues expresando de esa manera, estás pisoteando la sangre de Cristo. Porque después de haber recibido este conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no le sigo diciendo más. Le puedo recitar lo que sigue diciendo en Hebreos 10. Hebreos 10:26, pero no es necesario. Ustedes lo pueden leer. Si todavía les quedan dudas, vuelvan y vean este video. Vuelvan y véanlo. ¿Sí? Y si aún les quedan dudas, tranquilos, me pueden preguntar, ya saben, no acá. Aquí no, porque yo no estoy mirando las preguntas. Para mirar las preguntas yo tengo que hacer esto. Pero no, yo aquí estoy mirando la cámara. Entonces, si me quieren hacer preguntas, háganmela en los videos que yo he subido en TikTok. Nos vemos entonces mañana a las 9 de la noche en el próximo TikTok. Mañana vamos a hablar sobre Génesis 2:25. Por ahora vamos a orar para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado para considerar tu palabra. Gracias porque lo que está escrito en la palabra es como para algunas personas, para los que están afuera. Para los que están afuera es a manera de parábolas, para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Pero para los que están adentro, las cosas claramente. Permite que las personas que hoy experimentaron un choque porque lo que estaban escuchando nunca se los habían dicho en sus clubes sociales que llaman iglesia, porque eso no es iglesia. Si una persona ha sido pecadora hasta este momento, si había sido pecadora hasta este momento, quiere decir que nunca había estado en una iglesia. Aunque diga yo me congregué 20 años, eso es una mentira. Se había congregado en un club social, no en una iglesia. Permite, Padre, que todas las personas que escucharon esta palabra realmente puedan doblar su corazón ante tu palabra, puedan escudriñar tu palabra, no quedarse solamente oyendo, sino que puedan hacer, puedan coger la Biblia y leerla y meditar en ella, hacer como dice el Salmo 1, bienaventurado aquel quien en la ley de Jehová tiene su delicia y en ella medita de día y de noche. Permite que ese corazón lo reciban todas las personas que estuvieron el día de hoy en el live, para que realmente degusten tu palabra, la rumien, la mastiquen, la disfruten hasta que esto se haga una realidad en sus corazones. Te lo pido y he orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya saben, nos vemos mañana 9 de la noche, hora de Perú. Chao.